Dios es un Dios de bendición. Y cuando nosotros caminamos con Dios, entonces bendición viene. ¿Y por qué es importante que hablemos sobre finanzas? Quiero que escuche esto porque tal vez uno no es muy consciente de esto, pero finanzas son muy importantes. Son importantes porque entre el 70 y el 80% de nuestras decisiones tienen que ver con finanzas. Escuche, entre el 70 y el 80% de nuestras decisiones tienen que ver con finanzas. Hay decisiones que son directamente tienen que ver con finanzas. Como por ejemplo, ¿qué vamos a comprar? ¿Qué compromisos hay que pagar? ¿Qué cuentas hay que pagar hoy? ¿Qué servicios? ¿Cuánto vamos a ahorrar? Esas son decisiones directas que tienen que ver con finanzas. Pero también hay decisiones que tienen que ver con finanzas y que son indirectas. Por ejemplo, ¿qué ruta vamos a tomar para gastar menos combustible? ¿En qué parqueadero vamos a guardar el carro, la moto para pagar menos? De hecho, cuando usted va a cocinar, señora, usted piensa en finanzas, porque dice ¿qué voy a cocinar? De las cosas que tengo en casa, ahí hay finanzas. Entonces, finanzas son muy importantes. El ser humano pasa el 30% de su vida durmiendo. El 30% aproximadamente de su vida se nos va durmiendo. Hay otros que les va el 50%, pero no, de eso no vamos a hablar hoy. Pero el 30% de la vida a nosotros se nos va durmiendo. Y del 60%, el restante, el 30 y algo por ciento restante, a nosotros se nos va la vida de ese 60%, el 60% la dedicamos en trabajar, en estar ocupados para levantar finanzas, para levantar recursos. Por eso hay personas que trabajan 8, 9, 10 horas al día, hay quienes que trabajan más. Hay personas, por ejemplo, que cumplen su horario laboral, ¿cierto? Pero hay otros que son independientes y trabajan más del horario laboral. Entonces, finanzas son muy, muy importantes. Y por eso hoy queremos hablar de finanzas, queremos hablar de primicias, para que podamos entender cómo, me gustaba algo que comentaba Judy ahora, y es cómo podemos vivir y caminar en finanzas, pero de la mano de Dios, no solos, porque solos ¿es posible? Sí, es posible, pero es más difícil. Pero cuando tú caminas en tus finanzas, en fe, caminas de la mano del Señor, no quiero decir que sea fácil. Lo que quiero decir es que es menos difícil. Dígale que tiene al lado de esto, dígale, de la mano de Dios es menos difícil. Es de la mano del Señor. Y dice la Escritura allí en el libro de Proverbios, capítulo 3. Por favor, póngase de pie un momento, quiero que leamos esta palabra. Y el mensaje de hoy es desata tu fe. Y hoy vamos a hablar de desata tu fe financiera. Amén. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. ¿Qué es la clase de persona que Dios quiere que usted sea? La clase de persona que Dios quiere que usted sea es que usted sea una persona de fe. Por eso hoy vamos a hablar de desata tu fe financiera. Desata tu fe financiera. Dios es un Dios de bendición. Dios provee, Dios abre puertas, Dios da sabiduría, Dios derrama gracia. Pero también existe una realidad. Y esa realidad está marcada en primer lugar por nuestra historia, está marcada por nuestras circunstancias.
Está marcada por las circunstancias laborales, económicas del país, de la empresa en la que estamos, etcétera, etcétera. Y por eso tenemos que ir a esta escritura que el Espíritu Santo trajo a través de Salomón. Salomón era un hombre, era un rey, un hombre muy próspero, llegó a ser un hombre muy rico. Pero Salomón había sido hijo de un hombre, también un gran hombre de Dios, un hombre muy próspero también como lo fue David, pero un hombre que venía de abajo. David venía de abajo. David era un pastor de ovejas, era un trabajo que nadie quería hacer, era el trabajo quizá más mal pago, menos reconocido en la familia. Pero David transforma su realidad cuando recibe al Espíritu Santo y empieza a crecer en su fe, empieza a crecer en su carácter, en su visión y también en sus finanzas, al punto que David llegó a ser un hombre millonario. Y no decimos millonario, sino billonario también. Y obviamente él hereda esta riqueza a Salomón. Y Salomón en el libro de Proverbios, en el capítulo 1 al capítulo 4 aproximadamente, Salomón relata cómo su padre le enseñó principios financieros. Cómo su padre le enseñó visión, le enseñó fe y le enseñó a desatar su fe. Porque digamos que en la vida nunca es estática. La vida no es estática. La vida es creciente o decreciente. Es decir, o usted cada día crece o usted cada día decrece. Nadie ni siquiera en economía sucede así. Usted puede guardar hoy 1,000 pesos, 10,000 pesos, lo que sea, en una cuenta bancaria. Y ese dinero no se queda costando, aunque son 1,000 pesos, no cuesta lo mismo. Dentro de un año, lo más seguro es que ¿qué ocurre con el dinero? Vale menos, ¿cierto? Se devalúa por la inflación. O sea, en finanzas no son estáticas. No son estáticas. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos de finanzas. No sé si usted sabía, pero en la Biblia hay más versículos que hablan de dinero que de la oración, por ejemplo. ¿Y por qué Dios, de hecho Dios dice, no puedes amar a Dios y al deporte, no dice eso la Biblia. No dice no puedes amar a Dios y a los hijos, no dice eso. Dice, no puedes amar a Dios y al dinero. Porque el dinero, nosotros las personas, los seres humanos, le hemos dado un valor, un lugar muy importante al dinero, a las finanzas. Finanzas no son un tabú, no deberían ser un tabú. De hecho, la misma Biblia dice Dios de Él mismo, que Él es el dueño del oro y de la plata. O sea, Dios reconoce el valor de las finanzas. Y Salomón en este pasaje está hablando del secreto, de uno de los grandes secretos que él tenía para crecer financieramente. Y en el versículo dice claramente, él dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. O sea, Salomón sabía que el secreto del crecimiento, de la prosperidad financiera, era honrar a Dios. Gracias por su entusiasmo. Porque Salomón entendió que el dinero no se posee, sino que se administra. Nosotros no somos dueños de nada. Somos administradores. Y Salomón entendió, dentro del versículo que acabamos de leer, dentro de la cosmovisión financiera y de fe que desató Salomón en su vida, entendió esto, que retener las primicias no era ahorrar, sino era interrumpir el flujo de la bendición. Voy a repetir esa parte porque es muy importante.
Retener primicias, retener la honra a Dios, que vamos a hablar un poco más adelante de esto. Retener la honra a Dios no es ahorrar, es interrumpir el flujo de la bendición. Y obviamente nosotros, para comprender esto, tenemos que comprender varias cosas. Lo primero que tenemos que comprender es que Dios es el dueño de todo y es el proveedor. Por favor, dígale que tiene a su lado que necesita escuchar esto. Dígale, Dios es tu proveedor. Dígale esto, no eres tú, es Dios. Repítaselo, no eres tú, es Dios. Dios es el proveedor. Nosotros en nuestra cosmovisión personal, nosotros nos vemos como los proveedores en muchas ocasiones. De ahí el cansancio que sentimos a veces. De ahí la fatiga física. De ahí como ese sentido de que es que si yo no me puedo enfermar, porque si yo me enfermo, entonces ¿quién provee? Si yo no trabajo, entonces ¿quién provee? ¿Quién va a pagar las cuentas? Y eso es una carga demasiado grande. Esa es la gran causa por la cual personas estamos estresadas, irritadas, a veces no podemos dormir. Por eso personas a veces estamos como corriendo detrás dijo una vez un amigo, dijo, las riquezas me persiguen, pero yo soy más rápido. No lo alcanzaban las bendiciones. Y por eso hay personas que a veces que sienten, ¿por qué será que no se me dan las cosas? ¿Por qué será que no se me dan las cosas? Los sueños no me salen. Porque a veces nosotros necesitamos comprender que tú no eres el proveedor, que es Dios quien provee. El Salmo 127 dice, si Dios no edifica, en vano trabajan los que la edifican. Que es Dios quien edifica. Que nosotros dependemos de la soberanía absoluta de Dios. Por eso Dios dice, mía es la plata, mío es el oro. Por eso nosotros necesitamos caminar es con Dios. Porque cuando tú caminas con Dios, entonces puedes disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero si nosotros no caminamos con Dios, no caminamos en la búsqueda de Dios, sino en la búsqueda del dinero, entonces eso va a generar cansancio. David, reitero, un hombre rico, millonario, billonario David. De hecho, la Biblia dice que cuando se fue a construir el templo, esto como para comprender un poco la magnitud de la riqueza de David. Cuando se fue a construir el templo, David de su tesoro personal donó alrededor de 15 toneladas de oro. Era un hombre absolutamente millonario, bendecido por Dios. Y David dijo esto, dijo, las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. ¿Sabe qué está diciendo David? David lo que está diciendo aquí es, Señor, si algo he logrado en mi vida, y ya había logrado muchas cosas, Señor, si algo he logrado en mi vida, ha sido por tu mano, ha sido por tu gracia, ha sido por tu bendición, Señor. Cuando ustedes y yo empezamos a entender que es por la gracia de Dios, entonces se genera en nosotros un sentido de dependencia a Dios. Por favor, dígale al que tiene a su lado esto. Dígale, aprende a depender de Dios. Y estoy hablando de esto porque el plan de Dios es integral. El plan de Dios abarca todas las áreas de nuestra vida, no solamente la espiritual, no solamente su salud, no solamente su matrimonio, sino sus finanzas también. Finanzas son tan importantes,
que más del 80%, aproximadamente el 80% de los divorcios se generan por dinero, por finanzas, por problemas financieros. Bien sea porque hay poco o bien sea porque hay mucho. Porque parejas a veces no se ponen de acuerdo en las responsabilidades. No se ponen de acuerdo. Ay, pero yo ¿por qué no puedo disfrutar de mi plata? Pero es que es mi plata, yo la trabajé, etcétera, etcétera. Si usted quiere aprender a superar todos estos problemas financieros en el matrimonio, si se ha presentado problemas de esta índole, lo invito el próximo viernes a nuestra reunión de parejas. Vamos a estar hablando ahí de cómo superar problemas financieros. Hoy estamos hablando de finanzas. Ahora, finanzas también a veces son difíciles en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros tenemos una mentalidad escasa. Muchos de nosotros crecimos en situaciones, en hogares donde finanzas eran escasas. Y entonces a muchos de nosotros, cuando nos hablan digamos, estamos como atados a la escasez en nuestra mente. Si yo le preguntara a usted, por ejemplo, piensa en unas vacaciones, en un viaje de vacaciones. ¿Dónde pensaría usted ir de vacaciones? Algunos pensarían en Melgar, otros pensarían en Santa Marta, otros pensarían en México, otros pensarían en Europa. Pero cuando usted piensa en algo, en unas vacaciones, un viaje de vacaciones, lo que sea, usualmente cada uno de nosotros piensa de acuerdo a su condición financiera. Uno no piensa de acuerdo a su fe. Uno piensa de acuerdo a su condición financiera. Por eso el que tiene más finanzas, de pronto haya abierto más su mente, piensa en Europa. Y el que no ha abierto tanto su mente, piensa en ¿qué? En algo más asequible. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una persona millonaria y usted y yo? ¿Sabe cuál es la gran diferencia? Que ellos han aprendido a superar sus temores, han roto sus temores. Muchos de nosotros no prosperamos en nuestra vida financiera porque estamos atados a temores, estamos atados a inseguridades. En una ocasión, lo he contado aquí, a un hombre quería montar un negocio, una empresa de vender sombreros. Pero empezaron las personas que estaban a su alrededor a decirle, oiga, pero nadie usa sombreros hoy en día, los sombreros no se usan, no es un buen negocio, no es una buena idea. Y esas palabras llegaron a calar tanto en la mente de este hombre que soñó que los niños de este mundo venían sin cabeza. ¿Qué piensa usted cuando hablan en su empresa de recortes de empleados? ¿Qué siente usted cuando alguien le propone un negocio? O cuando su mismo corazón le dice que haga un emprendimiento, ¿qué empieza a sentir usted? ¿Usted siente fe o usted siente temor? ¿Qué siente usted cuando alguien le dice, oiga, ¿y por qué no hacemos tal cosa? ¿Por qué no empezamos este negocio? ¿Usted lo ve como una oportunidad de crecer financieramente? ¿O usted lo ve es como una situación donde lo más seguro es que va a perder dinero? Y muy seguramente lo hacemos porque en algún momento de nuestra vida emprendimos algo y ¿qué pasó? Nos fue mal o no nos fue bien. Y entonces ya parte de nuestro corazón quedó enterrado ahí. No, yo no sirvo para esto. Y nos quedamos enterrados en ese temor. Sin embargo, no sé si usted lo sabía, pero Abraham Lincoln, uno de los más grandes presidentes de los Estados Unidos, de hecho, yo diría que el segundo más grande después del libertador, que fue George Washington. Abraham Lincoln, antes de ser presidente de los Estados Unidos, se presentó a 5 elecciones y en todas fracasó.
Fracasó en todas las elecciones donde se había presentado. Y sin embargo, no se dejó llevar por eso. Y por eso la grandeza que alcanzó Abraham Lincoln. Muchos de nosotros tal vez vimos fracasar a nuestros padres en algún negocio, tal vez a un familiar o hasta nosotros mismos, y nos quedamos enterrados ahí en el temor. Pero la Biblia dice que no nos ha dado Dios un espíritu de temor. Dígale que tiene al lado, tú no tienes un espíritu de temor. Repítaselo, no tienes un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos tienen ese espíritu? Tenemos el Espíritu de Dios. No viva por su situación pasada. Ahora, para desatar nuestra fe, tenemos que, por eso hoy estamos hablando de desatar nuestra fe. Desate su fe del temor. Desate su fe del temor. La fe es como un león. Usted suéltelo, que él se defiende solo. Así es la fe. Desate su fe del temor. Ahora, desate también su visión. Hay personas, y a veces nos ocurre así a nosotros, que nuestra visión es una visión demasiado corta, demasiado limitada, reitero, porque a veces cuando soñamos algo, anhelamos algo, lo hacemos pensando en lo que tenemos en el bolsillo. Eso no es fe. La Biblia dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si su fe, si su esperanza, su confianza, su autoestima se basa en lo que tiene en la cuenta bancaria, se basa en lo que, en las cosas que posee, necesita desatarla de la ceguera espiritual. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Tu papá es el dueño del oro y de la plata. Yo te pregunto algo, tú tienes un sueño, un proyecto, un anhelo en tu corazón. ¿Tú crees que es difícil para Dios dártelo? ¿Para Dios es difícil? Si tú llegas y le presentas al Señor, Señor, te presento mi sueño, mi anhelo, Dios. No, mijo, pero plata no hay. Mijo, me cogió y líquido. ¿Usted se imagina a Dios así? Pero necesitamos desatar nuestra fe, desatar nuestra visión, desate su visión. ¿Sabe qué dice la Escritura sobre desatar la visión? Dice esto: al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Todo es posible si tú crees. Por eso necesitamos desatar nuestra visión. Y para desatar nuestra visión necesitamos renovar nuestro entendimiento. Estamos hablando en el contexto de desatar nuestra mentalidad de fe. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Sí, tal vez de niños, de adolescentes, escuchamos mucho el no hay, el no tengo, el no se puede. Pero tú ya no eres un niño. Tú ya no eres una niña. Tú ya no vives en esa condición. Ahora has entendido muchas cosas de Dios, muchas cosas de la vida. Y puedes descubrir y entender que el que camina con Dios no está solo. Entender que el que está contigo es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él oye tu oración, entiéndelo. Entiende que Dios oye tu oración. Entiende que Dios da estrategias. Entiende que Dios abre el entendimiento de todo aquel que se acerca a Dios. Cuando nosotros nacemos en Cristo, es como si nuestros ojos se abrieran.
Y cuando nuestros ojos se abren y empezamos a ver que todo es posible de la mano de Dios, entonces nuestra fe se desata. Para desatar nuestra fe necesitamos eso. Necesitamos entender que Dios es el dueño de todo. Necesitamos vencer nuestros temores. Necesitamos ampliar nuestra visión, renovar nuestro entendimiento. Y en el pasaje que estamos leyendo, que leímos inicialmente, porque Salomón dice: honra al Señor. Y quería explicar esto primero para que entendieras tú con quién estás caminando. Estás caminando con el Señor. Estás caminando con el Dios que hizo todas las cosas, para quien no hay nada difícil, para quien tomó a un niño rechazado por su familia, haciendo el trabajo que no quería hacer nadie, y lo puso como rey. Tal vez tu misma historia es así. Tal vez nuestra historia es así. Venimos de hogares humildes, venimos de condiciones económicas difíciles, donde tal vez no había abundancia, donde tal vez había muchas dificultades. Yo conozco la historia de muchos de ustedes y sé que muchos han venido de abajo. Han venido de abajo. Tal vez muchos de ustedes fueron los primeros profesionales en casa, fueron ustedes, algunos de ustedes. Algunos de ustedes fueron los primeros que salieron del país de sus familias. Ustedes han roto muchas historias tristes de sus hogares y ha sido porque Dios ha estado allí. Ha sido porque Dios ha estado ahí en sus vidas. Es porque Dios ha caminado con ustedes. Y Él dice: honre al Señor. ¿Y por qué Salomón honra al Señor? Porque Salomón dice dos cosas. Dice primero: honra al Señor. Yo quiero hablar de honra esta mañana. Porque Él dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y Él dice: honra al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la honra tiene dos direcciones muy poderosas. La primera: honre a Dios. Honre a Dios. Porque Dios dijo en Primera de Samuel 2:30, Primera de Samuel 2:30, Dios dijo: yo honraré a los que me honran. ¿Sabe por qué debemos honrar a Dios? Porque Dios mismo lo dijo: yo honraré a los que me honran. No les gustó mucho eso, pero cuando honras a Dios, cuando pones a Dios en el primer lugar de tu vida, de tus proyectos financieros, en tus finanzas, entonces Dios se convertirá en tu escudo y Dios peleará por ti. Y hay un sistema legal para abrir los cielos en nuestras vidas. Hay un sistema legal allí. Y ese sistema legal son tres cosas. Número 1, las primicias. Número 2, el diezmar. Y número 3, el ofrendar. Pero en esencia podemos reunirlo esto en dos cosas: obediencia y generosidad. Obediencia y generosidad. Primicias tiene que ver con obediencia. Dios dice: honra al Señor con sus frutos. ¿Sabe cómo entendió Salomón esto? Él lo entendió de la siguiente manera. Él lo entendía porque Salomón era un hombre que tenía ovejas. La Biblia dice que era un hombre que tenía grandes hatos de ovejas, un hombre millonario. Y los judíos entendían primicias de esta manera: cuando una vaca o un ternero quedaba embarazado o preñado por primera vez, esa primera cría era de Dios. Se la entregaban a Dios. De hecho, también ellos eran agricultores. ¿Y cómo entendían ellos primicias? Entendían que cuando brotaba de la tierra, brotaban las primeras espigas. Ellos tomaban esas primeras espigas que brotaban, con eso hacían un pan y lo presentaban a Dios. Eso era primicias. Pero tal vez tenían árboles frutales, seguramente tenían árboles frutales. Los judíos, por ejemplo, ellos trabajaban con viñedos. Usted escucha en la Biblia viñedos, usted escucha en la Biblia aceitunas, de donde sacaban el aceite de oliva. Y los primeros frutos que brotaban, ellos los arrancaban
¿Y a quién se los entregaban? Se los entregaban a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos confiaban y decían, esa era una forma de decirle al Señor, Señor, tú eres importante, tú eres lo primero en mi vida. Señor, yo te entrego esto porque estoy convencido, Señor, que haciendo esto, entonces tú vas a blindar toda mi economía. Toda mi economía va a estar blindada. Porque tú eres primero. En una ocasión un hombre se encerraba en el cuarto con lo que ganaba, su sueldo, y decía, Señor, hagamos una cosa, vamos a hacer una cosa los dos, yo voy a tirar todo esto para arriba. Lo que usted coja es suyo y lo que caiga a la tierra es mío. Y a veces nosotros somos algo así. No literalmente, pero sí indirectamente. Porque cuando tomamos nuestras cuentas, ¿qué empezamos nosotros a pensar? Bueno, que pagar el arriendo, los servicios, la cuota de la moto, del carro, Señor, los colegios, y empieza usted, y al final, Señor, no alcanzó para usted, Señor. No alcanzó para usted. Pero por esa razón a veces uno se pregunta, y usted lo puede leer en el libro de Malaquías también, donde Dios dice, mire, ¿saben qué es lo que le pasa a ustedes, hijos míos? Que ustedes siembran mucho y recogen poco. Y lo poco que recogen, se lo roba el enemigo, se lo roban sus enemigos. Y Dios dice, porque ustedes han tomado de lo que es mío. Cuando nosotros empezamos a entender honra, hay bendición. Salomón lo dijo allí, honre al Señor con sus bienes, las primicias de todos sus frutos. Y mire la promesa de Dios. Dios nunca pide algo sin prometer algo a cambio. Dios entiende nuestra mentalidad. Dios sabe que nosotros los seres humanos no damos puntadas sin dedal. Dios entiende eso en nosotros. Por eso Dios todas las promesas las ligó a un mandamiento. Dios dice obedece y entonces vendrá algo bueno sobre ti. Y aquí dice honra al Señor. Mire que está en imperativo, no es una sugerencia. Si te parece bien, no, dice honra al Señor con tus bienes y las primicias de todos tus frutos. Y mire lo que dice un hombre millonario por experiencia, porque probó la fidelidad de Dios. Dijo, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Habrá provisión, habrá abundancia. Dígale que tiene al lado, por favor, dígale, Dios provee. Sacúdalo ahí para que entienda eso. Dígale, Dios provee. Mire, usted no ande en estrés financiero, usted no ande en angustia financiera porque usted tiene un Dios que provee. Y si una puerta se cierra, Dios abrirá 10. Pero en esa puerta que tienes abierta, sé fiel. Sé fiel. La Biblia dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. O sea, hay santificación en las primicias. Uno de los hombres más ricos que hubo en la historia en Estados Unidos, John D. Rockefeller, un hombre cristiano. Y en sus memorias Rockefeller relató esto. Cuando empezó su vida productiva, empezó a trabajar. Ellos eran muy pobres con su familia, pero su mamá era cristiana. Y Rockefeller empezó a trabajar y trabajando, él ganaba semanalmente $1.5. 1.5 dólares semanales ganaba. Y cuando llegó a casa con su primer sueldo, cuando llegó a casa con sus primeras ganancias, ¿sabe qué le dijo a la mamá? Le dijo, hijo, comprende esto, honra a Dios ahora que estás empezando. Y Dios respaldará todos tus sueños. Y este hombre desde muy temprana edad empezó a sembrar, se volvió un sembrador. Y fue un sembrador cuando ganaba 1.5 dólares a la semana. Y siguió siendo un sembrador cuando era el hombre más rico del mundo y uno de los más ricos de la historia. Porque Dios dice, yo honro a los que me honran. Y Dios no es deudor de nadie. Amén. Gracias por su entusiasmo. Honre a Dios
Estamos hablando de honra. Ahora, quiero hablar de otro, quiero tocarlo porque es necesario tocarlo. Y hay una segunda clase de honra que va a traer bendición sobre tu vida. Y es la honra a tus padres. Honre a sus padres. No les gustó mucho eso tampoco, ¿verdad? Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Para que te vaya cómo? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honre a sus padres. Ahora no lo haga, no lo digas, no, si cuando yo ya me esté ganando las lucas, los honraré. No. Honrelos con el respeto, honrelos con la oración, honrelos con el perdón, honrelos con las finanzas también. Honre, honre. Dice para que te vaya ¿cómo? Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. ¿Sabe qué yo he descubierto de los hombres, de muchas personas que han prosperado financieramente? Que han sido buenos hijos. Han sido buenos hijos. Hay una promesa allí de honra. Y quiero finalizar con esto para que oremos. Invito al equipo de alabanza, de oración, para que oremos. Vamos a orar esta mañana por sus finanzas. Pero necesito terminar con esto. Hemos hablado acerca que Dios provee. Hemos hablado acerca de desatar nuestra fe. Hemos hablado acerca de honrar a Dios. Tres cosas he tocado esta mañana. Pero quiero terminar con esto. Y es necesitamos también la sabiduría de Dios. Dígale que tiene al lado, necesitas la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios para administrar recursos, para administrar finanzas, porque la Biblia dice, la fe sin obras es muerta. La oración no sustituye la buena administración. Tú puedes orar por finanzas, pero necesitas administrar. Necesitas aprender y necesitamos aprender la ley de la multiplicación, invertir. Invierta en algo. Ponga a trabajar los recursos que Dios le ha dado. No dependa solo del trabajo donde está. No dependa solo de la empresa donde está. Y no lo haga porque no, me toca invertir porque de pronto me sacan del trabajo. No, no lo haga desde el temor. Hágalo desde la fe. Digan, necesito invertir, Señor, porque quiero más. Porque sé que me vas a bendecir. Tome decisiones de inversión. Dios, mire, evite los gastos y procure invertir. Nosotros a veces gastamos demasiado. Gastamos demasiado. Escuchaba acerca de uno de los grandes secretos financieros en China, en Corea del Sur, de hecho en Japón también. ¿Y sabe cuál es? Que en ocasiones especiales ellos no salen a restaurantes, sino cocinan en casa. Y lo hacen, ¿sabe por qué? No porque sean amarretes, no. Sino porque es una forma de demostrarle a la persona invitada que es importante, que es valioso. En una ocasión una persona me decía, pastor, nos sentamos a mirar cuánto estábamos gastando al comer por fuera al mes. No sé si usted ha hecho esa cuenta. Pero me decía, pastor, nos sentamos y estábamos comiendo al mes, comiendo por fuera, alrededor de 800 mil pesos mensuales. 10 millones de pesos al año. ¿Usted qué podría hacer con 10 millones de pesos al año? ¿Qué podría hacer con 10 millones? Podría invertir comprando una vaca, ¿cierto?
preñada, que le dé leche, ¿sí o no? ¿O no? En tantas cosas podría usted ver para que no. Pastor dijo que habría que comprar vaca. No, una idea. Pero no gaste, invierta. Dígale que tenga al lado, no gaste, invierta. Planifique sus finanzas. Planifique sus finanzas. Eso es parte de la sabiduría de Dios. Planifique sus finanzas. ¿Usted cuánto gana? Lo tiene claro. Bueno, ¿usted cuánto gasta? Yo no sé. ¿Cuánto gasta usted en mercado al mes? ¿Sabrá Dios? Sí, Él sabe. Usted es el que no sabe. Pues sí sabía que un administrador sabio debe tener claro cuáles son sus entradas, cuáles son sus gastos. Invierta en usted mismo también. Disfrute. ¿Sabe cuánto debería uno invertir en uno de lo que recibe al mes? Debería, en uno mismo. Usted debería invertir entre el 10 y el 20% de lo que gana. Entre el 10 y el 20%. Porque de lo contrario usted va a ser una persona frustrada. Porque usted siente solo que está trabajando para pagar y pagar y pagar y pagar y no disfruta de lo que trabaja, de lo que gana. Ahorre también. Nosotros deberíamos ahorrar como mínimo entre el 10 y el 20% de lo que ganamos también. Pero es ahorrar ¿para qué? No para guardar en la cuenta. Ya establecimos que ese dinero vale menos. Sino para invertir en algo, haga algo. Haga algo, invierta en algo. Esa forma parte de la sabiduría de Dios. Mire, ¿sabe qué invirtió Salomón? Salomón, como ya hemos hablado, invirtió en ganados, invirtió en viñedos, invirtió en barcos. Se asoció con un hombre que era el rey de Irán, de Tiro, que era experto en barcos. Compró barcos y esos barcos iban hasta España a traer productos, iban al África a traer oro. Ese es el poder de la multiplicación. Pastor, usted está hablando, pero ¿de dónde flores y no hay jardines? Abra su mentalidad de fe. Desate su fe. Dígale al que tiene al lado, por favor, desata tu fe. Desata tu fe. Desate su fe. Dígale, desate su fe. Desate su fe financiera en este 2026. Desate su fe financiera en este año, porque este año tiene que ser un año de cosecha, y cosecha financiera para la gloria de Dios. Traiga el orden de Dios a sus finanzas. Traiga el orden de Dios a su vida. La Biblia dice, Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente ciertamente va a la pobreza. Que este año 2026 usted lo empiece con una mentalidad de fe. Desate su fe. Rechace el temor. No siga pensando, no, yo esto no lo puedo dar porque no me va a alcanzar. No, al contrario, empieza a decir, Señor, sé que tú me vas a bendecir. Sé que tú vas a multiplicar. Yo conozco a un Dios de bendición. El Dios que conozco es un Dios de bendición. Es un Dios que abre oportunidades, puertas de crecimiento. Pero Él lo hace primero porque es tu Padre. Y Él es un buen Padre. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.